Hola, bienvenidos al segundo capítulo del curso de mecánica teórica. En este segundo capítulo hablaremos sobre el sistema de partículas. Típicamente, en el anterior capítulo hicimos una generalización sobre los principios fundamentales para una sola partícula. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una generalización para el resto de los posibles sistemas que podrían conformar una partícula. Es decir, yo tengo varias partículas de esta manera. Y si yo tengo estas partículas en el espacio, siempre será posible definir un sistema de coordenadas donde yo pueda asignarle a cada uno de esas partículas un vector de posición. Lo podría hacer en 3 dimensiones, pero la generalización para 2 dimensiones y 3 es bastante sencilla, así que por temas visuales vamos a empezar con 2 dimensiones. A cada partícula le voy a asignar un vector de posición, por ejemplo este, y lo voy a llamar R, pero ahora con un subíndice I, porque tengo n partículas y por lo tanto voy a tener nr sub n vectores de posición. Esto, como lo vimos en el capítulo anterior, se puede hacer, se puede generalizar, y esta vector r sub i tiene derivada temporal también, o sea, existe r sub i punto, porque nada nos impide que una partícula tenga su cierta velocidad. Ahora es cuando queremos buscar la forma que tiene la segunda ley de Newton bajo este sistema de partículas. Si yo, por ejemplo, aislara momentáneamente esta partícula, yo lo que sé y de lo que estoy seguro es que si esa partícula tiene un subíndice i, sé que su momentum lineal tiene que ser igual a las fuerzas externas que actúan sobre esa partícula. Pero ahora tengo que considerar un nuevo término, un término que voy a escribir en otro color para diferenciarlo. Ahora, en este sistema de partículas, tengo que tener en cuenta un nuevo tipo de fuerzas que va a depender de pares. Esta típica fuerza que acabo de escribir de rojo se le conoce como fuerzas de carácter interno o de interacción fundamental. Un ejemplo clasiquísimo y que siempre se recurre es el de el sistema de partículas cargadas que experimentan la fuerza de Coulomb y que además podrían experimentar otras fuerzas como el peso, podrían experimentar una tensión como un péndulo, etc. Entonces, antes de desarrollar un poquito más esta fórmula, tenemos que tener en cuenta que es esta índices que aparecen aquí, estos índices I y J. Pues bueno, yo sé que para entender esta sumatoria veo siempre el lado izquierdo de la definición y veo qué índice tiene. Esto es unas reglas que adelanto sobre cálculo tensorial, que se maneja mucho índices y que nos pueden ayudar para entender cualquier fórmula que tenga varios índices. Vemos que en el lado izquierdo el índice que me aparece es el índice I. Por lo tanto, todo esto que está acá, el lado derecho, se va a reducir a una sumatoria para el índice I. Es decir, todo esto de acá, una vez yo lo desarrolle, queda en función del índice I. Por lo tanto, si por ejemplo yo tengo P1 punto, pues esto significará las fuerzas externas sobre la partícula 1 más la sumatoria en J de F sub JI. Y vamos a definir que el índice I es fijar una partícula. Por lo tanto, si yo ya fijé mi partícula con el índice I, el índice J lo que va a hacer es
aportar con las fuerzas que rodean a esa partícula 1, o en este caso la I, y que aportan también con una interacción. Es decir, si esta de aquí es mi partícula I igual a 1, esta sumatoria de FJI es las fuerzas que siente 1 respecto al resto del sistema de partículas. Yo en este caso las voy a hacer todas apuntando hacia afuera, pero no necesariamente puede ser así. Tranquilamente puede ser que por ejemplo esta sea hacia acá. Es decir, este término con sumatoria J, que es de pares, nos dice que fijando una partícula podemos conocer la interacción que siente esa partícula respecto al resto del sistema de partículas. Me tomé mi tiempo para explicar esta forma, porque a veces cuando se encuentran estos sumatorios y cuando se está empezando es un poquito complicado entender a qué se refieren los índices. Bueno, ahora sabemos en principio que la segunda ley de Newton en forma no va a preservar o no va a tener la misma forma que conocíamos de una sola partícula. ¿Por qué? Vemos que para una sola partícula se cumplía que netamente el momento es igual a las fuerzas externas para una sola partícula. Pero ahora vemos que existe un término para pares o un término cruzado. Ahora lo que nos preguntamos es bajo qué condiciones se cumple precisamente que la derivada temporal del momentum es igual a eso. La primera manera de encontrar la solución a este problema que nos acabamos de plantear es considerar el momentum total. Es decir, sumar para todas las partículas del sistema su correspondiente momentum lineal y por lo tanto tengo que sumar ahora todas las contribuciones de las fuerzas externas y ahora tengo un nuevo sumatorio que lo voy a escribir de una manera un poquito particular. I, J, todo esto hasta N, de FJ, Cuando encontremos estas sumatorias con dos índices I y J, siempre tenemos que tener en cuenta que a menos de que se diga lo contrario, I no puede ser igual a J, tiene que ser diferente. Básicamente porque lo que estarías diciendo es que consideras las fuerzas de carácter interno que siente una partícula con ella misma. Entonces, típicamente eso sería 0, pero para ahorrarnos la escritura, simplemente no la obviamos y decimos que van a ser diferentes. ¿Qué significa una sumatoria doble o qué significa añadir una sumatoria? Pues si antes dijimos que fijando una partícula I lográbamos con la sumatoria en J obtener la contribución que hacen esas J décimas restantes partículas sobre la I, ahora la sumatoria lo que me dice es el total de las fuerzas de carácter interno que actúan unas sobre otras. Es decir, fije usted una partícula I, calcule la sumatoria en J y ahora cambie de I al siguiente, I más 1, y calcule la sumatoria alrededor de J y así sucesivamente. Es decir, ese término de acá lo que me hace son las contribuciones totales de los pares unos con otros. Es ahora cuando vamos a definir una versión de la tercera ley de Newton que no es muy conocida, pero que vamos a hacer énfasis porque, bueno, es muy importante. Se conoce como la tercera ley en su versión acción vamos a aplicar este principio de la tercera ley en su versión débil de acción a reacción. Esto es el que más se conoce tanto en los colegios como en las cuando se desarrolla la mecánica formal universitaria, simplemente se conoce como tercera ley de Newton y ya está. Entonces, para enunciar,
esa tercera ley vamos a imponer lo siguiente. Dado pares de fuerzas FJI, se va a cumplir que las fuerzas que se ejercen entre dos partículas, es decir, las fuerzas que se van a ejercer entre dos partículas, van a ser iguales y opuestas. Lo voy a trazar así y lo voy a trazar así. Eso significa, entre otras cosas, que F de JI tiene que ser igual a menos F de IJ. Básicamente, si esta es mi partícula I y esta es mi partícula J, notemos que lo que siempre podemos hacer como definición de un vector es tomarlo y desplazarlo por el espacio siempre y cuando mantengamos su norma y su magnitud. Y este vector lo pudimos haber desplazado para acá y vemos que en efecto la sumatoria vectorial se iba a cancelar análogamente. Definimos esta versión porque si volvemos al planteo de la sumatoria, vamos a desarrollar un poco esa sumatoria doble de IJ y vamos a ver qué va a pasar con esta condición. Por lo tanto, la sumatoria en IJ hasta n va a tomar la siguiente pinta. Vamos a tener, por decir algo, F1J más la sumatoria en J. Una vez yo tenga estas sumatorias hechas, cambio de índice de I y ahora tengo F2J más su sumatoria en respectivo J, y así sucesivamente hasta que ambas lleguen a Fn de J, su respectiva sumatoria en J, y finalmente, bueno, voy a escribir esto mejor. Y finalmente lleguemos al término NN. ¿Qué va a pasar con la versión de la tercera ley en su versión débil? Vemos que si yo tengo aquí mi F de 1J, en algún momento de la sumatoria, por decir algo, en este término de acá, yo voy a tener mi término F2, 1. El que le sigue a ese término va a ser F de 1, 2, si consideramos que este es F de 1, 1. Según mi principio de la tercera ley en su versión débil, estas dos fuerzas que están aquí, yo las puedo reescribir o intercambiar de la siguiente manera. Puedo cambiar este señor que está aquí, puedo poner 1, 2 y puedo poner un menos. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, esta sumatoria lo que me va a implicar es una suma total a través de todos estos pares que tengo aquí escritos. Por lo tanto, cuando yo sume para el resultado final, estas contribuciones se van a cancelar y por lo tanto será igual a 0. A lo que voy es que en algún punto de la sumatoria los índices se van a invertir, es decir, voy a tener una suma en IJ y en algún momento de la sumatoria los índices se van a invertir para considerar el caso opuesto de IJ. Pero por la tercera ley en su versión débil yo siempre puedo cambiar todos estos términos de acá por un menos y volver a los índices originales y anular totalmente esta sumatoria. Por lo tanto, esta sumatoria de aquí que tengo y que parecía muy engorrosa no es nada más ni nada más que 0, vectorialmente hablando. Así que voy a organizar un poquito el tablero y vamos a reescribir precisamente esto que tenemos acá, nuestra definición de la sumatoria total del momento para ver qué obtenemos. Bien, para reducir ahora sí lo que habíamos obtenido en la presentación anterior, podemos decir tranquilamente
que la segunda derivada temporal de la sumatoria de mi ri con i de 1 hasta n va a ser igual a la sumatoria total de las fuerzas externas sobre cada partícula iésima, o esto simplemente como Fe, entendiendo a Fe como una sumatoria total vectorialmente. Y ahora es cuando vemos ya por fin una relación muy parecida a la segunda ley de Newton en su versión. Esta versión era la que precisamente se le parece a la versión para una sola partícula. Pero podemos ir un poquito más lejos intentando escribir esto de una forma mucho más compacta. Y esto lo vamos a hacer a través del famoso vector centro de masas. Este vector centro de masas se define análogamente de una manera muy arbitraria y muy, ¿cómo decirlo? Una manera muy aprovechada para simplemente simplificar esto. Y es como un promedio de MI, RI, que de hecho esto es un momento, sobre la masa total. O dicho de otra manera, la sumatoria ni de MI, RI no es más que la masa total M por R, que de ahora en adelante lo llamaremos RCM o centro de masa. Y vemos que hay una analogía directa, porque yo puedo cambiar esa sumatoria que está ahí dentro por una masa total por un R de centro de masa que no va a depender de la sumatoria. Y esto es buenísimo porque ya podemos escribir por fin la segunda ley de Newton en una manera mucho más compacta. Por lo tanto, voy a escribirlo mejor así. La masa total por la segunda derivada temporal del centro de masa es igual a las fuerzas totales externas. Y ya tenemos por fin nuestra segunda ley de Newton en su versión aplicada al centro de masa. Esto no solo nos da una manera mucho más compacta de escribir la segunda ley de Newton y bueno, por ende las ecuaciones de movimiento, sino que también podemos escribir precisamente lo que veíamos en la anterior positiva. Vemos que MI por RI es un momento y por lo tanto yo puedo definir ahora el momento del sistema de partículas en base al centro de masa. Análogamente dijimos que esto es MI por R y punto. Y ahora yo puedo cambiar esto como sumatoria de M CM punto. Y esa es nuestra primera definición para el momentum total del sistema de partículas. Esto es un momentum total y obviamente esto es una cantidad vectorial. Esto es muy importante porque por fin nos va a dar lo que trabajamos en el capítulo anterior, los teoremas de conservación. Y el primero que podemos enunciar, como lo hicimos en el anterior video, es el teorema de conservación, precisamente para la cantidad total de momentum del sistema, el cual lo podemos, de partículas, el cual lo podemos enunciar de la siguiente manera. Cuando la resultante de fuerzas externas es nula, F es igual a 0 vectorial, este 0 vectorial tiene que entenderse de varias maneras, ya sea que las fuerzas que actúen sobre nuestro sistema de partículas se cancelen mutuamente entre ellas, que todas las fuerzas externas se me anulen, o simplemente que no exista fuerzas aplicadas a nuestro sistema. En ese caso, o en esas dos posibilidades, como lo vimos anteriormente, esa fuerza total va a ser 0. Cabe recalcar que puse el 0 vectorial porque la fuerza es un vector, no es un escalar. En esta condición, solo en esta condición, lo que va a pasar es que P punto, obviamente, va a ser 0 y por lo tanto este señor va a ser una constante para todo el tiempo. Esto es muy importante porque lo que nos dice es que cuando sucede esto no solo va a ser una constante y nos va a ayudar a resolver las cuadraturas de los problemas, sino que nos da un trasfondo especial. Vemos de esta definición que si P
total es igual a una constante, no hay de otra que R dos puntos centro de masa sea igual a 0. Cuando eso sucede, no es otra cosa que esto tiene que ser una constante, porque vamos a suponer, bueno, esto no lo he dicho al principio, pero de momento, hasta que no digamos lo contrario, suponemos que la masa total va a ser una constante, y por lo tanto, si esto es una constante, el sistema de partículas va a efectuar un movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, ya conocemos cómo resolver los problemas de movimiento rectilíneo uniforme de una manera muy sencilla. Entonces ya tenemos nuestra primera cantidad o teorema de conservación para el sistema de partículas. Una segunda consideración que tenemos que tener en cuenta es el momento de una fuerza, NE, que es el mal llamado torque y que, como lo dijimos en el capítulo anterior, es la energía que necesita ser aplicada a un sistema para que sus partículas, en este caso, cambien de dirección o de trayectoria. Sabemos que NE total está relacionado a la derivada temporal del momento cinético, y LI pues va a ser RI cruz las fuerzas aplicadas a nuestro sistema de partículas o a cada iésima partícula. Pero ahora también tenemos que considerar, como lo vimos en el caso anterior, las fuerzas de carácter interno. No nos podemos desvincular todavía de esta expresión de aquí, porque estas fuerzas no necesariamente o muy difícilmente van a ser cero. Por lo tanto, también yo tengo que considerar este producto cruz. Aquí, antes de continuar, y una cuestión que voy a aclarar para cuando sigamos más adelante en el video, nos podemos tentar a estar un poco asustados porque vemos aquí una sumatoria en un producto cruz y decimos, bueno, esto va a estar súper complicado de calcular. La realidad es que no, porque antes de desarrollar un poquito más esta fórmula es bueno recordar que A cruz B más C, donde obviamente A, B y C son vectores, el producto cruz respeta la distribución en suma, es decir, esto es A cruz B más A cruz C. Por lo tanto, esto pasó de ser un monstruo a simplemente una distribución de cada vector de posición con las fuerzas iésimas resultantes de carácter interno. Ahora, como estamos interesados en el momento de una fuerza total, tenemos que aplicar una sumatoria. Y esto va a ser simplemente el momento cinético total, y aquí va a haber una sumatoria de RI cruz. Y voy a sacar la sumatoria afuera porque es posible. ¿De qué manera es posible? Bueno, cuando yo fije la partícula I con un índice, voy a volver precisamente a este término de acá y voy a calcular la sumatoria en J para el restante, básicamente porque ella no va a aparecer más, dado que ya está fijado. Esto es importante porque ahora es cuando vamos a definir una nueva versión de la tercera ley de Newton, que es la que menos se conoce y que nos va a ayudar precisamente a deshacernos un poquito o a tener unas condiciones para saber cuándo el sistema de partículas es más manejable bajo estos teoremas de conservación. Vamos a empezar considerando este término de acá, una vez más. Ese término de aquí yo lo puedo expresar como una sumatoria de dos partes. F y J. Básicamente porque recordemos lo que hicimos en esta versión de acá. ¿Qué pasaba cuando yo intentaba demostrar precisamente esto que está acá? Pues cuando yo intentaba aplicar esto a mi sumatoria, lo que encontraba es que cuando yo tenía esa sumatoria yo la podía desglosar en dos sumatorias cambiando los índices, básicamente porque iba a pasar que como yo iba a considerar las n partículas y sus fuerzas mutuas entre pares, iba a llegar un punto en el cual las fuerzas o los índices se iban a invertir porque iba a considerar los casos opuestos. Si yo consideraba el caso 1, 2, en algún momento de mi sumatoria iba a considerar los casos 2, 1. Eso es muy importante porque para desarrollar
precisamente ese término que está acá va a pasar precisamente eso. Cuando yo fije una partícula i, lo que va a suceder es que yo voy a calcular precisamente la sumatoria en j, pero en algún momento esa i y esa j se van a invertir. Por lo tanto, yo puedo desglosar esa sumatoria en dos partes. ¿Y por qué es importante desglosarla en dos partes? Porque es ahora cuando vamos a aplicar que FIJ es menos FJI. Aplicando esto, vamos a cambiar este señor por lo que es equivalente, o sea, esto es RI cruz FJI menos RJ cruz FJI, y vemos aquí que tenemos un factor común FJI, sacamos factor común, RI menos RJ es igual a la diferencia y este vector. Es ahora cuando vamos a aplicar precisamente la tercera ley de Newton en su versión fuerte. Lo que nos dice esta versión, básicamente, es que las fuerzas en pares, aparte de ser iguales y opuestas, van a estar sobre la recta que conecta dos partículas. Para explicarnos, yo tengo dos partículas y esta es la recta que une estas dos partículas. Las fuerzas Fi, si este es I y este es J, aparte de ser iguales y opuestas, no van a estar en cualquier dirección, sino que van a estar dirigidas a lo largo precisamente de esa recta. Y esto es muy importante porque recordemos que si yo defino un sistema de coordenadas y defino mi vector RI y mi vector RJ, precisamente la recta que une estas dos partículas es esto que tenemos acá, la diferencia a un vector relativo. Y ya sabemos que si tengo un vector que está colinealmente o sobre la misma línea que otro vector, su producto cruz va a ser el vector 0. Esta condición, que parece que es muy sencilla y que la mayoría de sistemas de partículas van a conservar, no es cierta para todos los casos. Hay un caso específico que de hecho es el que se va a tratar en el siguiente video antes de tratar ligaduras, que es el de la famosa fuerza magnética. A veces encontramos por internet, de manera un poco graciosa, un carro, y a este carro lo que dice es que si podemos conectarle un imán, y que el imán por ende va a atraer al carro y el carro al imán a su vez, y se van a atraer y va a haber movimiento mutuo. Esto realmente no ocurre. Para sorpresa de muchos, la fuerza magnética o el campo magnético B no cumple la tercera ley. Esto lo vamos a entrar en detalle a el siguiente video, simplemente para variar un poquito y para encontrar datos que parecen que son muy normales y bueno, que es bueno conocer. Ya puedo adelantar el por qué no se va a cumplir, simplemente es porque las personas que han estudiado electromagnetismo saben que el campo magnético viene de la ley de Biot-Savart, que la ley de Biot-Savart viene desarrollada como una integral, bueno, pero hay un producto cruz por ahí. Y ya puedo adelantar que el producto cruz no es invariante bajo reflexiones. O sea, no es lo mismo ir de 1 a 2 que de 2 a 1 para el campo magnético, y por lo tanto no va a ocurrir eso. O bueno, las personas que han experimentado un poco se han dado cuenta que eso no ocurre. Entonces, ok, esto es un ejemplo que pongo para que veamos precisamente que no siempre se va a cumplir esta condición de la tercera ley en su versión fuerte. Los cuerpos rígidos sí la van a cumplir porque la distancia entre dos partículas es fija, para empezar, y las fuerzas sí van a estar sobre esa línea en un cuerpo rígido.
R es una constante, la distancia, y bueno, eso no va a variar. Pero bueno, eso lo trataremos ya más adelante y con más detalle. Para simplificar ahora sí el trabajo que hicimos, N E total va a ser igual a L punto, y esto no va a ser otra cosa que la sumatoria en I de RI cruz las fuerzas aplicadas sobre cada partícula iésima. Y esta es una versión mucho más conocida, mucho más agradable, digamos, a la vista. Y con esto podemos encontrar otro teorema de conservación. Conservación precisamente para L, el cual podemos decir de la siguiente manera. En ausencia de momentos de una fuerza, ya sea por el carácter que sea, simplemente esto es vectorial, pues obviamente va a pasar que L punto es 0 y por ende que este señor total es una constante. Esto tiene muchas implicaciones que a la vista parecen que no. Una de las más importantes y que trabajaremos a lo largo de este curso es sobre cómo a través de este hecho de que L punto sea 0 para un sistema de partículas va a concluir en la tercera ley de Kepler y vamos a poder deducir las leyes de Kepler sin recurrir a nada de geometría, y vamos a encontrar precisamente la tercera ley que nos habla del cubo y de los radios y de los periodos. Pero hasta el momento podemos motivarnos con ese hecho. Ahora, una persona se puede preguntar también tranquilamente qué pasa con L si L dado y viene dado como un producto cruz entre RI y FI, considerando que el otro término es 0. ¿Qué pasa y por qué no hemos considerado que RI se puede expresar como el momento o a través del centro de masa? Y esa duda que acabo de plantear es totalmente válida y es lo que vamos a hacer a continuación. Una persona tranquilamente pudo calcular L a través del sistema del centro de masa del sistema de partículas y ver qué pasa, o si se conservan o no se conservan las cosas, sí, no. Bueno, vamos a ver qué pasa. Una vez más, vamos a considerar nuestro eje coordenado y vamos a hacer que aquí esté R, que aquí esté nuestro RI, y vamos a considerar un vector relativo que me sale un poco torcido, así, R'I. De la geometría que vemos aquí, bueno, voy a organizar esto. De la geometría que vemos aquí, podemos decir tranquilamente que RI es igual a RI' más R centro de masa. Vamos a poner CM para ser concordes con nuestra notación. ¿Cómo puedes deducir esto? Pues simplemente por la adición de vectores de punta a cola. Vemos que tenemos cola de uno, la punta, y donde empieza la punta, la cola de otro. Y vemos que si sumas R y este, pues vas desde el extremo de uno hasta la punta de otro y lo puedes deducir así simplemente. Como las derivadas van a existir, las trayectorias en este caso siempre van a ser continuas y diferenciables. Obviamente esto implica que VI es igual a VI' más R.cm, o si lo quieres poner de otra manera puedes poner B del centro de masa. Como las masas para todas las partículas en este momento las vamos a considerar constantes, yo también podría análogamente multiplicar por MI con una sumatoria y calcular precisamente esos momentos para cada partícula. Aquí la voy a escribir como M total, básicamente para ahorrarnos una sumatoria.
Y es ahora cuando reemplazamos precisamente en L. L total va a ser RI cruz el momento yésimo de cada partícula. Así se define formalmente. Vamos a reemplazar P por esto que está acá. La sumatoria en I de RI cruz MI VI más la masa total por RCM en derivada temporal. Y tenemos que obviamente reemplazar este señor que está aquí por esta expresión que está acá. Vamos a hacerlo de una manera muy práctica y vamos a escribirlo de la siguiente manera. Como ya dijimos que el producto cruz es distributivo bajo suma, entonces este producto cruz que me aparece acá, yo lo puedo calcular de la siguiente manera. Voy a escribir aquí el vector RI. Ok, y este producto cruz se va a resolver de la siguiente manera. Tome usted el primero, calcule el producto cruz con el primero. Luego haga el primero producto cruz el segundo. Análogamente, lo que puedo hacer después es tomar este señor, hacer su producto cruz con el primero y así sucesivamente hasta desarrollarlo. Yo lo voy a escribir en la siguiente página, básicamente porque ya no hay un espacio, y vamos a ver qué obtenemos. Ok, aquí está desarrollado. Básicamente es las parte primada. Tengo una parte cruzada aquí, otra cruzada acá y esto de acá, para que se entienda, es el vector de posición centro de masa cruz el momento del centro de masa, m por r punto. Para simplificar esto, porque simplemente se va a poder simplificar, vamos a considerar los dos términos del medio. Es decir, vamos a considerar este señor y este señor. ¿De qué manera? Bueno, primero vamos a modificar esta masa que está acá, para tener un poquito de concordancia con el tercer término. Recordemos que si yo tengo lambda y tengo un producto cruz AB, esto es lo mismo que poner lambda con el primero o poner lambda con el segundo. Nos hemos, o si alguna persona que ha desarrollado un producto cruz se ha dado cuenta que cuando multiplica por un escalar, ese escalar aparece sobre todos los componentes del desarrollo del producto cruz. Por lo tanto, da igual si lo pongo al final, al principio o entre dos vectores, ya sea con el primero o el segundo. ¿Y por qué digo esto? Porque me va a interesar mucho poner esta masa, en lugar de ponerla aquí, ponerla acá. De manera que M total es la sumatoria cruz RCM punto. Básicamente es lo mismo. Aquí, bueno, debería poner un paréntesis que no me alcanzará acá, pero bueno, para entendernos un poquito mejor. Más el tercer término, RCM cruz MI VI prima. Pero para entendernos un poquito mejor, cambiemos este VI prima básicamente por lo que es RI punto prima. ¿Y por qué lo cambio? Básicamente porque la estructura que estamos mirando aquí no es nada más que la regla de la cadena para el producto de un producto cruz. La derivada en el tiempo de MI RI cruz
el vector R centro de masa. Se puede verificar básicamente que se cumple eso. ¿Y por qué lo hice? Bueno, es momento de volver a nuestro desarrollo. Voy a hacerlo aquí para entendernos un poquito mejor y lo voy a hacer un poco más grande. Cuando yo calculo mi centro de masa, supongamos que lo obtengo aquí. Este es mi RCM. No necesariamente aclaro, el RCM tiene que concordar con un punto que pertenece al conjunto del sistema de partículas. El RCM o el R centro de masa, lo que realmente o su significado físico es condensar de una manera analítica la masa y las vectores posición de todos los sistemas de partículas en un punto que se crea, ya sea que concuerde con una partícula o no, y ese punto va a recrear el movimiento del sistema de partículas, es decir, el sistema se mueve como si todo se condensara en un solo punto, ya sea que concuerde o no. Cuando yo tengo este RCM, voy a crear en ese punto un nuevo sistema de referencia, que precisamente va a ser, por ejemplo, X' y Y', y para entendernos, voy a poner X y Y aquí. Este vector que acabo de crear, o este sistema de las coordenadas primadas, si yo en ese sistema calculo una vez más el vector de centro de masa, pues ¿qué va a ser? El mismo. Simplemente porque miremos que en este desarrollo esto que está aquí es m por r'(cm). La masa es la misma porque las partículas cambiando de un sistema de referencia no van a cambiar, o dicho de otra manera, estamos aplicando el concepto de covariancia de las leyes de la física. Independientemente del sistema de coordenadas que tú elijas, la física que vas a recrear tiene que ser la misma. Por lo tanto, vemos que este RCM en las coordenadas sin primar y el RCM en las coordenadas primadas están sobre la misma recta, o bueno, eso es lo que se intenta mostrar. Por lo tanto, este producto cruz va a ser 0. Podemos escribir esto como la derivada en el tiempo de la masa por RCM cruz RCM. Ya le quité la prima porque acabamos de decir que es lo mismo. Y bueno, esto es 0. Este es el famosísimo teorema de Kooning para el momento cinético. O sea, que si nos estamos interesados en considerar L en su versión total, lo vamos a escribir de una manera un poquito más adecuada y un poquito más simpática, digámoslo. L total va a ser el conjunto de una sumatoria vectorial de L en el origen que nosotros definamos, o mejor dicho, del centro de masa, más L alrededor. Esta flecha de alrededor significa lo siguiente. Cuando tenemos este sistema de partículas, L en el origen va a ser precisamente este término que está acá. O bueno, si lo queremos ver de otra manera, L en el origen va a ser simplemente este primer término que aparece aquí. Perdón, ese término que aparece aquí. RCM cruz MR punto. Lo vamos a escribir acá. M, bueno, RCM cruz la masa total RCM punto, o el momentum total del sistema de partículas, más precisamente ahora sí el término con el que me había confundido, el primer término. Ese término que tiene coordenadas primadas, recordemos que se define cuando creamos un sistema en el centro de masa, o dicho de otra manera, este RI' no tenemos que estar tentados a pensar que lo podemos calcular a partir de este origen, porque es una duda que muy frecuentemente se tiene, sino que tenemos que calcular este RI a partir de un sistema desplazado aquí, en RCM. O si lo quieres ver de otra manera, lo que puedes hacer es
calcular ese r y' como un vector relativo entre RCM y el vector posición de cada una de las partículas. Pero tiene que ser un vector relativo para que el teorema de Kooning, el primer teorema de Kooning, funcione. Por lo tanto, este L around o el alrededor, que se lo ha llamado así para un poquito de comodidad, va a ser RI' cruz MI RI', punto. Y ya hemos escrito el vector momento cinético en función del centro de masa, que es una manera mucho más simpática y compacta, mejor dicho, y agradable de escribir. Bien, he hecho una pausa para primero acomodar un poco el micrófono, que se me había desconfigurado un poco. Pido disculpas si se sonó en algunos momentos raro. Y organicé un poquito el tablero porque también quería comentar que todas estas presentaciones que están acá y que he organizado un poco, las voy a subir como un PDF y las voy a compartir en un link por si alguna persona en algún momento quisiera tenerlas y estudiar con ellas, o al menos simplemente tenerlas y revisarlas con calma. Así que bueno, esto ya lo estaré subiendo. Ya para finalizar, vamos a tratar el tema de energías, porque nos hace falta una cuadratura, que es la que tratamos en el video anterior sobre energía, y que vimos que cuando los potenciales son o vienen las fuerzas de un potencial conservativo, la energía se iba a conservar y bueno, etc. y las consecuencias que eso traía. Por lo tanto, vamos a empezar con eso. Ya habíamos deducido el trabajo en su expresión integral de línea o a través de trayectoria, y lo podemos escribir como del punto 1 al punto 2 de la integral del punto 1 al punto 2 de f de s. Esta es la definición, o bueno, más bien este ds se podría confundir con integral de superficie, entonces dl, más bien, bueno, sí, dl. Pero ahora nosotros tenemos que tener en cuenta que no tenemos una sola partícula, sino que tenemos n partículas. Por lo tanto, lo que realmente deberíamos hacer es añadir una sumatoria. Este símbolo que pongo aquí es una sumatoria y una integral. ¿Ok? Da lo mismo si integras cada fuerza y luego las vas sumando, o si sumas y luego integras totalmente. En este caso, porque no va a haber ningún problema con intercambiar la suma y la integral. Y vamos a tener que tener en cuenta que esto es una fuerza I aplicada. Este es el diferencial de camino que puede seguir una partícula iésima. De hecho, aquí, bueno, esta sumatoria es con el índice I hasta n, dado que no me alcanza. Pero ahora también tenemos que tener en cuenta, como ya lo habíamos dicho, y lo voy a escribir primero con la sumatoria, I, j hasta n del punto 1 al punto 2 de las fuerzas de carácter interno que nos van a acompañar durante todo el desarrollo y a lo largo del video. Y a este... Bien, ¿por qué es importante tenerlas en cuenta? Porque también puede dar el caso o el ejemplo en el que esas fuerzas sean conservativas. Una vez más, el caso más importante es el del campo eléctrico, que las fuerzas IJ de un sistema de partículas tienen su potencial, y por lo tanto esas fuerzas yo no las puedo despreciar, digamos, de una manera tan fácil. Para acabar de resolver esta expresión de aquí o encontrar una simplificación, vamos a dividirlo en una parte 1 y una parte 2. Bien, en la parte 1, si yo escribo sacando la sumatoria de 1 a 2, teniendo en cuenta que 1 y 2 son puntos de las fuerzas iésimas externas por el diferencial de L de longitud, o sea, la trayectoria
que sigue, este es dl, hagámoslo en otro color para que sea más visible. Esa es mi partícula iésima y bueno, mi fuerza aplicada con el producto punto, recordemos que es la proyección, y este va a ser mi dl iésimo que va a seguir esa partícula. Ok, cuando nosotros imponíamos que estas Fi provenían de un potencial, podíamos simplificar un poco la expresión, pero en este momento vamos a considerar que estas fuerzas externas, siempre y cuando sí se cumpla, respetan la segunda ley de Newton. Por lo tanto, sabemos que Fi externo se puede escribir como la masa iésima sobre la velocidad en derivada iésima de esa partícula, o usando la cuadratura de la segunda ley de Newton. Y este integral va a cambiar de la siguiente manera. Tengo la masa iésima, la velocidad en derivada temporal, por dl, pero recordemos que dl yo lo podía escribir iésimo como la velocidad iésima por la derivada en el tiempo, básicamente porque si yo hagámoslo formalmente, si yo ahora divido todo entre una variación temporal y aplico el límite cuando dt tiende a 0, esto se convierte en una derivada y esto de aquí en una derivada y por tanto vuelve 1 y obtengo que dl respecto a dt, o la derivada de ese vector, va a ser la velocidad. Por lo tanto siempre se va a poder hacer. Básicamente aquí podemos hacer ese juego de pasar a multiplicar o a dividir diferenciales sin alguna consecuencia bastante significativa. Y esto es de... Y siempre podemos simplificar esto como la sumatoria ni de 1 a 2, tal como lo hacíamos en el anterior video, de la derivada temporal de m y medios por la velocidad al cuadrado, aquí no va un puntico, diferencial del tiempo. ¿Cómo lo puedes verificar? Aquí hay un i. Simplemente derivando. Cuando derives baja el 2, se cancela con este 2, me queda la velocidad, este de aquí, y tengo que multiplicar por la derivada interna, que es el que me va a dar este. Como tenemos esto de aquí, podemos siempre simplificar esta integral para cada i. O sea, yo fijo un i y obtengo esta integral, que es de una sola variable, porque simplemente involucra t, el tiempo. Y puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. Por lo tanto, esto va a ser mi sobre 2 de vi en el punto 2, no en el tiempo 2, en el punto 2, menos mi sobre 2 vi al cuadrado de en el tiempo, en la posición 1. Y esto no es más que una diferencia de energías cinéticas, o sea, el trabajo de 1 a 2 se puede escribir como la diferencia de energías cinéticas T2 menos T1, donde vamos a definir ahora sí la energía cinética total T, una escalar, como un medio de la sumatoria de la masa I por la velocidad iésima al cuadrado. Esta definición de energía cinética es muy importante porque vamos a otra vez utilizar RCM, el centro de masa, de manera que yo puedo escribir esto como una sumatoria de mi y la velocidad iésima se va a escribir como R.cm más la velocidad iésima primada. Esto una vez más se puede quedar más claro o se puede tener en cuenta que parte de esta definición de acá. Básicamente yo lo que estoy despejando es esta velocidad que estoy señalando aquí. Por lo tanto, tengo que esto tiene que ser producto punto, eso mismo. Este producto punto se va a resolver básicamente como este señor, producto punto este señor, más el mismo con el segundo, luego el segundo con el primero y el segundo con el segundo.
Voy a pasar de página y voy a simplificar un poquito cómo queda. Un poquito de espacio, pero bueno, aquí esto se va a anular, esto es 1. Este término que sale de 2 a 2 es considerar el término, este señor que está aquí, con este, y vemos que como haga cuando BI por R.cm voy a obtener ese mismo producto, pero dos veces, y con el 1 medio que precede la sumatoria voy a obtener básicamente este 2 a 2. Esto lo podríamos clasificar derecho de una vez como 1 medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Esto de aquí es 1 medio de la sumatoria de la energía cinética around o alrededor de el sistema definido por el centro de masa, o alrededor, o como un vector relativo, que no había cambiado de página. Tengo este y este, que es, lo repito porque me faltó cruzar de página, 1 medio de la masa total por R punto al cuadrado, que es el del centro de masa, el primer término. El segundo es la energía cinética around o alrededor, o la energía cinética definida a partir del sistema del centro de masa, como lo hicimos anteriormente. Pero el último término que aparece le vamos a dar una importancia un poquito más de análisis, porque esto vamos a ver qué es. Bueno, recordemos que la definición de centro de masa es MI por RI, aquí no hay ninguna derivada, y esto va a ser igual a MI por R del centro de masa. Ok, aquí también voy a poner la sumatoria, no voy a poner M mayúscula para que haya más claridad. MI por RCM. ¿Cómo sé que esta relación es válida? Simplemente porque vas a multiplicar esta masa cuando acabe la sumatoria como un escalar, dividiendo, y bueno, simplemente obtienes tu relación anterior. Esta relación es importante porque yo lo que voy a hacer ahora es pasar este término acá y sacar factor común la masa iésima. De manera que tengo la masa iésima de RI menos RCM, y que esto tiene que ser igual a 0. A 0 escalarmente. ¿Qué es RI menos RCM? Una manera de verlo es RI es igual a RI' más RCM. Pasando a restar RCM, tengo que RI menos RCM es precisamente la sumatoria ni MI por RI'. Pero esto me está diciendo que es 0. Si MI multiplicado escalarmente por el vector de posición relativo es 0, pues su derivada, que es lo que tengo acá, pues también va a ser 0, porque la derivada de 0 es 0. Entonces todo este término que tenemos acá será igual a 0. Y ya tenemos nuestra simplificación para la energía cinética. Este es el famoso segundo teorema de Koenig. La energía cinética de un sistema de partículas se puede escribir como la energía cinética del centro de masa más la energía cinética de las partículas definidas a través del sistema de centro de masa, o un vector o un sistema relativo, o T-around, como lo queramos llamar. Así que voy a simplificar un poquito esto y ya pasamos a simplificar el trabajo.
Bien, esto de aquí es el famoso segundo teorema de Kooning. Y bueno, ya tenemos lo que esté. Pero, también no nos olvidemos que esa fuerza que está ahí, yo no solo pude haberla resuelto utilizando la cuadratura de la segunda ley de Newton. También puedo suponer sin ningún problema que Fi externo puede provenir de un potencial, que se pueda escribir con un potencial. De manera que Fi externo, para cada fuerza externa, existe menos el gradiente iésimo de un cierto potencial. Básicamente porque, bueno, puede existir esa condición. Antes de pasar y desarrollar la integral, es bueno que saber por qué está este i aquí. Este i, una vez más, recordemos que lo que me denota es fijar una partícula. La fuerza externa es un vector. V o el potencial es un escalar. El que hace de vector aquí realmente es este señor de aquí, el nabla o el gradiente. Por eso yo tengo que ponerle el índice i a ese nabla para que el vector resultante precisamente sea la fuerza que actúe sobre la iésima partícula. Esto va a ser importante porque vamos a hacer una analogía para las fuerzas internas. Ok, entonces vamos a pasar de página para solucionar esa integral que tenemos aquí de 1 a 2, f externa iésimo producto punto de li. Utilizando la definición que teníamos anteriormente, tengo que es menos la sumatoria iésima de la integral de 1 a 2 de el nabla o el gradiente de nuestra función potencial producto punto de li. Y esto que aparece aquí no es nada más que la diferenciación de una función de varias variables o el incremento. ¿Por qué? Porque dLi puede ser visto como, escribámoslo acá mejor para entendernos, en el caso de cartesianas, de x en dirección x más de y en dirección y así sucesivamente, lo que tú quieras. El nabla de v va a ser la parcial en el caso de que sea en cartesianas por ex más la parcial de vi respecto a i e i, etc. Y cuando hagamos este producto punto que aparece aquí, pues vamos a tener simplemente este término escalarmente por este término, y lo que nos va a dar es la parcial respecto a vi. Esta es una notación que se utiliza en electromagnetismo o en electrodinámica o en relatividad para acortar las derivadas parciales, más me falta el diferencial de x más en y por el diferencial de y así sucesivamente con todas las veces que queramos. Y esto es la diferencial de una función de varias variables. Luego tenemos que se va a resumir en v, porque cuando yo cambie todo esto de acá por la diferencial, y cuando yo tengo la integral de una diferencial, es la función evaluada en los puntos por el teorema fundamental del cálculo vectorial. Y esto ya es simplemente mi trabajo de 1 a 2. Y en el caso ideal en el que no tuviéramos fuerzas de carácter interno, cosa que es muy difícil, pues esto será igual al cambio de la energía cinética. Y bueno, la energía se va a conservar, va a ser una constante y se acabó. Ahora, ya para finalizar el video, vamos a considerar el caso 2, que es la novedad, de la siguiente manera. Caso 2. También puede existir la posibilidad que las fuerzas de carácter interno FJI también provengan de un potencial. No necesariamente tienen que cumplir la segunda ley de Newton. Ya vimos que exigimos la tercera ley
en su versión fuerte y débil. Y obviamente si esto se cumple, pues bueno, la condición fuerte lo que te va a decir es que estas FI, JI y IJ están sobre una recta y por lo tanto el potencial de interacción entre dos partículas tiene que ser necesariamente un potencial que actúe sobre esas dos distancias. O sea, si este es I y este es J, el potencial tiene que actuar sobre esta recta. Bueno, sobre esta recta, para entendernos. Y también tiene que pasar que F y J, si proviene de un potencial, ya dijimos que el índice J es el que me va a fijar la partícula. Por lo tanto, yo escribo menos el gradiente de una cierta función potencial que depende de la distancia entre las dos partículas. Pero ahora me pregunto, ¿qué índice yo debo ubicar sobre ese nabla? Pues ya, como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene que ser el índice I para que la resultante de ese nabla sea una fuerza que actúe o que fije la partícula I. Y en el caso contrario de que F y J será igual al nabla de J del potencial I y J. Al potencial no le cambiamos los índices porque recordemos que el potencial es un escalar. Dicho esto, yo puedo escribir esta expresión 2, que la voy a volver a mostrar para recordar. Acá está. Esta expresión 2 la vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a pasar a la positiva. Ok. Tengo entonces menos la integral del punto 1 al punto 2 de el nabla de I, VI, JI, y ahora tenemos que hacer el producto punto del dl o el desplazamiento infinitesimal, pero no tiene que ser con cualquier índice, sino con el índice que fije la partícula. Por lo tanto tiene que ser un dl con el índice I, ahora más, porque con este menos que está acá y una vez entre la integral aseguramos ese menos. De hecho aquí me hace falta este menos también, de J, V y J, y otra vez tengo que cambiar el dl J. Para simplificar mucho más esta expresión, vamos a retroceder un poquito y vamos a regresar a la positiva en el que teníamos esto de acá. En esta presentación lo que hicimos fue desglosar esta sumatoria de acá en dos sumatorias, esta de acá y esta de acá. Ahora lo que decimos es, ¿y qué pasa si yo en lugar de un producto cruz tengo un producto punto? Vamos a hacer precisamente esa analogía. Si yo tengo en lugar de un producto cruz un producto punto, tendría RI, producto punto, FJI, más RJ, producto punto, FIJ. Si ahora yo considero un desplazamiento muy pequeño, entonces este RI y este RJ van a ser precisamente los vectores que tengo acá, de LI, de LJ, un desplazamiento muy pequeño. Y sabiendo ahora que FJ es ese potencial, yo tranquilamente puedo cambiar este señor por ese nabla. El menos va a ir para afuera de momento, lo voy a poner solo como V, y aquí también. Ahora es cuando volvemos a aplicar la tercera ley en su versión débil. Ya aplicamos la fuerte, ahora la débil. La débil me dice que F y J es igual a menos FJI. Vamos a hacer un señal aquí para no olvidarnos de esto. Y esto lo que va a simplificar es que yo puedo cambiar este de acá
por conveniencia como este que está aquí, pero con un menos. De manera que me quedará finalmente la siguiente integral, menos la integral de 1 a 2 de un habla de VJ producto punto de L, perdón. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que depende de los dos índices y este potencial también va a depender de los dos índices. Aquí obviamente va a haber una suma. ¿Qué fue lo que hice aquí? Bueno, volvamos a la presentación anterior para entenderlo. Lo que pasó fue que yo saqué factor común este y este utilizando la tercera ley en su versión débil. Una vez yo saque factor común, iba a tener precisamente un DLI menos un DLJ, que precisamente es un vector desplazamiento infinitesimal relativo y por lo tanto iba a depender de los dos puntos. Por eso yo puse DLIJ. Y el potencial iba a necesitar ahora sí los dos índices, porque cuando yo vaya desarrollando en mi suma va a llegar un punto en el que fijo una partícula y hago el gradiente con otra y luego se van a invertir. Por eso tengo que tener en cuenta esas dos índices. Ahora sí, ya para finalizar, tengo que esto, como la analogía anterior es la diferencial de una función, va a ser menos la sumatoria en IJ cuando I es diferente de J hasta N del potencial V y J de interacción entre los puntos 1 y 2. Pero tengo que tener en cuenta un pequeño detalle que es una cosa que uno se da cuenta por lo menos cuando estudia electromagnetismo. Cuando yo tengo dos partículas, el potencial supongamos que viene de esta manera. Cuando yo haga la suma, en algún momento, una vez más, los índices se van a invertir y en algún momento de la sumatoria voy a considerar el caso análogo. Si voy de I a J, voy a considerar en un momento de la suma el caso de JI. Esta sumatoria que está acá es una sumatoria que considera dos veces la interacción. Por lo tanto, yo tengo que añadir un medio o dividir entre dos para deshacerme de esa doble interacción y considerar solo la interacción una sola vez. O sea, tengo menos un medio de la sumatoria de I, J hasta N del potencial de interacción entre los dos evaluados en el punto 1 y en el punto 2. Y este es finalmente el potencial que experimenta nuestro sistema de partículas cuando las fuerzas de carácter interno provienen de un potencial. Esto sería todo. Simplemente si ya existen dudas sobre cómo quedará la energía, pues simplemente tienes que sumar los potenciales, este que acabamos de tener aquí y el potencial que acabamos de encontrar en este apartado de acá, y todo eso igualarlo a la energía cinética. Si las dos fuerzas, tanto de carácter interno como de carácter externo, provienen de un potencial, la energía se va a conservar y va a ser una constante a lo largo del tiempo. Eso es todo, no habría más que decir. Espero que se haya podido entender un poquito. Y como siempre, en la descripción van a tener el link donde pueden encontrar un PDF con esta presentación por si a alguno le interesa. También si se tiene dudas se pueden escribir en la caja de comentarios y yo sacaré tiempo para responderlas de la manera más clara y concisa posible. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.